a repasar entonces el webinar de preentrenamiento para la serie de entrenamientos que vamos a iniciar el próximo lunes 13. Confírmenme que estemos todos en comunicación. ¿Qué tal, Manuel? Pueden ir pasándome feedback por el grupo WhatsApp. Recuerden, consultas. Bueno, creo que ya estamos todos. A ver, el que no esté, diga algo. Empezamos entonces. Vamos a compartir el preentrenamiento. Entonces, ya más o menos todos saben quiénes somos, qué estamos haciendo acá. El objetivo es prepararnos para la serie de entrenamientos que vamos a compartir la semana que viene. El lunes 13 iniciamos una serie esencial, lunes, martes y miércoles. Y el jueves y viernes desarrollamos una serie avanzada de calidad de servicios y Traffic Control. Entonces, vamos a ir directo al inicio. Consignas iniciales para participar del entrenamiento. Nos tenemos que dar de alta en Optimix y en Microtik, ¿sí? www.optimix.com.ar y en microtik.com. Ambas páginas son páginas gratuitas, ¿sí? No hay que pagar nada. Ambas tienen una sección descargas donde tienen información para descargar. En el sitio de Optimix tienen documentación, el DUT para Windows, hay varias cosas para descargar, así que aprovechenla. Está el Bandwidth Test para Windows, que ya también está discontinuado, para poder hacer Bandwidth Test desde computadoras. Y en la página de Optimix, de Microtik, tienen el Example Test. En Optimix, perdón, también tienen el Pre-MTCNA, que es el examen de preentrenamiento para ejercitarse antes de venir al curso y poder tener una idea del nivel que tenemos. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito y lo vamos a hacer juntos hoy. ¿Okay? El Microtik tiene el Example Test. El Example Test es un examen también de ejercitación para tomar contacto directo con el estilo oficial de Microtik para el examen de certificación. Recuerden que la diferencia fundamental entre los exámenes de Optimix y los exámenes de Microtik es el idioma. Los exámenes de Microtik son en inglés. El examen oficial, el examen de certificación, tiene una versión en castellano, pero no siempre todas las preguntas están traducidas. Y el otro problema que tiene es que no todas las opciones de las preguntas están traducidas. En especial cuando las opciones son direcciones IP, por ejemplo, como la dirección IP se escribe igual en inglés que en castellano, cuando vos ves la pregunta en castellano, las opciones de las respuestas aparecen en blanco. Claro, porque no tradujeron la IP, porque la IP es la misma. Entonces tenés que volver a ponerlo en inglés para poder ver las opciones. Son esas opciones para elegir cuál es la correcta, según vos. Entonces, hay que estar atento a este tipo de cosas en los exámenes oficiales de Microtik. Los exámenes de entrenamiento son todos en castellano. Recuerden que los exámenes de entrenamiento, el pre-MTCNA o los parciales, ¿sí?, no contienen preguntas del examen oficial. Tienen preguntas que abordan los mismos temas que las preguntas del examen oficial, pero no contiene las preguntas explícitas del examen de certificación Microtik. Ok, nos damos de alta en Optimix, nos damos de alta en Microtik. Hacemos el pre-MTCNA en Optimix, el Example Test en Microtik y nos preparamos para los laboratorios. Recuerden que todos tienen que ir al entrenamiento con por lo menos 2 cables de red, sus notebooks. Ahí les vamos a dar un router. Recuerden que los entrenamientos en Linkstore incluyen el almuerzo, así que no se tienen que preocupar por la comida en todo el día. Vamos a tener breaks a la mañana, breaks a la tarde y el almuerzo. Así que con ir con sus computadoras, no se olviden del transformador de la computadora. Y si tienen ganas, esto es opcional, pero nunca está de más, se pueden llevar una regleta de enchufes para tener extensiones más cómodas en el escritorio. Nosotros les vamos a dar regletas o zapatillas, a veces se llama, o extensiones, pero si ustedes quieren llevarse una cada uno para estar más cómodos, es muy bienvenido.
El router lo ponemos nosotros. A ver si queda una pregunta pendiente. Va, bueno, seguimos entonces. Lo que sí tienen que descargarse es el Winbox. Recuerden que el Winbox en el último año ha tenido varias actualizaciones, así que tienen que descargarse el último Winbox. Esas cosas van a la página de microtik.com. Ahí van a la sección software. Y ahí tienen para descargarse el Winbox. Vamos a repetir el link al webinar. Y les tengo que reenviar el apunte del preentrenamiento. ¿Por dónde está? Acá está. Ahí está. Ok, se descargan el Winbox, pisan el Winbox que tienen. Una recomendación, consejo, sugerencia. A mí me resulta muy útil copiarme el Winbox adentro del directorio Windows. ¿Sí? Vas a tu directorio Windows y ahí te copias el Winbox. Entonces, cuando haces inicio ejecutar, podés poner Winbox directamente y te abre el Winbox. Ok, la primera vez te va a preguntar eso, lo del firewall, y ya te queda el Winbox, entonces es muy práctico tenerlo ahí. La tecla Run, perdón, la tecla Windows y la R abre el menú Run y ahí pueden ejecutar el Winbox rápidamente. Si no, si tienen que ir con el mouse, inicio, el escritorio, descargas, es un fastidio. Ok, seguimos entonces. Cuando nosotros empecemos el entrenamiento, vamos a tener un router, que no es este, sí es un router un poquito más humilde, el Hub Lite. Este es un Hub AC cuadrado. Les recomiendo este router. ¿Sí? Cuando vayan al Link Store, aprovechen y cómprense un par de estos routers. Es un router muy, muy poderoso. Tiene un CPU de 4 núcleos, ¿sí? No es un CCR, pero es un cuádruple núcleo. Tiene 2 placas de radio, 2, 4 y 5, 8. Y las placas de radio soportan AC, o sea que tiene Wi-Fi de alta velocidad. Y además es lindo, ¿sí? Es un router muy lindo. Se los recomiendo, el Hub AC cuadrado. Hub AC cuadrado. Entonces, cuando estamos en el laboratorio, ustedes no van a tener este router, porque este es mío. Vamos a tener un router con 4 puertos Ethernet. Y recuerden que nos tenemos que conectar en el Ethernet 2, perdón, en el Ethernet 3. ¿Por qué? Porque el Ethernet 1, por defecto, al traer la configuración de pequeña oficina, los routers MikroTik hacen que este puerto, el 1, tenga un firewall. Y por ende no vamos a poder entrar al router si nos conectamos al Ethernet 1. Siempre traten de que cuando acceden por primera vez a un router, conéctense al Ethernet 2 o al 3 o al 4, incluso cuando sea un router de grandes dimensiones. Porque muchas veces el Ethernet 1 es el puerto destinado al net install para reinstalar el router en caso de corrupción del sistema operativo. Entonces, si se les rompe el puerto de Ethernet 1, no pueden reinstalar el router. Entonces, siempre tratan de conectarse al 2 o al 3 o al 4. Entonces, llegamos al aula, conectamos nuestra computadora al Ethernet 3. El Ethernet 3 nos va a entregar DHCP en el rango 192.168.88, como mencionamos acá. La 88.1 es la IP que va a tener el router en el Ethernet 2, 3, 4 y 5. Hay de fábrica viene, en la configuración de pequeña oficina, vienen unidos esos puertos, o 2, 3 y 4 si el router tiene solo 4 puertos.
Y una vez que entremos por primera vez con el Winbox, recuerden que tenemos que apretar el botón de Remove Configuration. Remove Configuration para borrar esa configuración de pequeña oficina. En algún momento alguien me preguntaba, che Jorge, ¿vos considerás que está mal esa configuración de pequeña oficina? Acabo de llegar una pregunta, disculpen, me distraje, ahora contesto la pregunta. ¿Está mal la configuración de pequeña oficina? No, 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 está excelente la configuración de pequeña oficina. Lo que pasa es que a mí me gusta que antes de utilizar configuraciones dinámicas que un router establece automáticamente, ustedes entiendan todas las configuraciones que se pueden definir en un router. Entonces, nosotros vamos a charlar de todas las configuraciones que podemos hacer en un router para que si el día de mañana compran un router y usan y aprovechan la configuración de pequeña oficina, sepan qué hace esa configuración de pequeña oficina. Pero no solamente por el hecho de leerla, sino por el hecho de que ustedes la configuren. ¿Sí? Entonces, por eso, en los laboratorios del aula vamos a eliminar por completo toda configuración preexistente en el router. A ver qué pregunta nos dejaron. Jorge, ¿podrías dejar indicado aquí el equipo de Linkstor que recomiendas? Yo recomiendo todos los equipos de Linkstor. Sigue entrando gente, entonces les vuelvo a pasar el webinar. Y el apunte. Yo les recomiendo todos los equipos de Linkstor. El director de Linkstor, Eitan, es un tipo muy astuto evaluando qué tecnologías son las que van a permanecer en el mercado. Entonces, normalmente todo lo que él trae es bastante útil. RB750GR3. El RB750GR3, sí, me encanta. Es un excelente router. También tiene 4 núcleos. Es un router con muy buen procesador. Increíble lo que cuesta y lo que vale. O sea, vale mucho más de lo que cuesta. Así que, sí, es recomendable. El equipo que recomendé recién es el Hub AC cuadrado. Lo que pasa es que es un Access Point. ¿Sí? Es un equipo un poquito más costoso. Tampoco tanto. Si vamos a la página, en la sección Hardware, chicos, la página de MikroTik es un lujo, ¿sí? Aprovechenla, es una página para disfrutar. Es muy útil, está muy buena para recorrerla. Tampoco para que el sábado a la noche, che, nos juntamos a ver la página de MikroTik, no. Pero no deja de ser una página muy interesante para recorrer todas las opciones. Aparte de la wiki, ¿no? Que obviamente tiene mucha información. Entonces, hablábamos del hub. Fíjense, acá arriba tenemos un filtro, search. ¿Sí? Entonces, yo pongo hub, me muestra todos los routers que tienen la palabra hub. Hub Lite, Hub AC Lite. Este no es el que yo les recomiendo. Acá está, Hub AC cuadrado. Cuesta $70, eso de lista, ¿sí? Posiblemente un poquito más, un poquito menos. En cambio, el 750, ese estaba a $70, el 750 está, el Hex, $60. A ver, Dual Core de 880 MHz. Mientras que el Hub, nos estamos yendo por las ramas, pero está bueno irse por las ramas, ¿no? El Hub tiene, no dice qué procesador tiene. Bueno, recuerden que para evaluar la capacidad de procesamiento de tráfico de un router, lo ideal es botón derecho, pestaña nueva, vamos a la especificación interna de ese router y acá tienen una sección que se llama Test Results. Acá en Test Results, el escenario más desventajoso, los paquetes más chicos con reglas de filtrado, nos indica la capacidad de transporte de tráfico de ese equipo en el peor escenario. Este equipo tiene una capacidad de transporte de tráfico de 124 megabits. ¿Sí? Este es el peor escenario. Fíjense que si tenemos paquetes grandes en operación brillada, tiene 2 gigabits, prácticamente, 1.9. Entonces, nos vamos siempre al peor escenario para decir, a ver,
si este equipo está ruteando, si está compartiendo internet, ¿cuánto ancho de banda puede mover? 124 megabits. En cambio, si analizamos el 750, dijimos 124, vamos a ver el 750 cuánto mueve, de nuevo en operación ruteada, que es el peor escenario, con reglas de filtrado y paquetes chicos. 48 megabits. Por $10 la diferencia es sustancial. De nuevo, en operación brillada o operación en capa 2, los dos routers mueven lo mismo. 1.9 gigabits el 750, 1.9 gigabits el hub AC cuadrado. Este equipito, así como lo ven, es un caño, anda muy bien. Es mucho más grande que su tamaño físico. Además también tiene USB, pero el tema es que tiene Wi-Fi y es muy práctico. Recuerden que estos equipos los pueden desarmar. Si ustedes quieren poner estos equipos en escenarios de intemperie, ¿sí? En situaciones desventajosas a nivel climático o físico, químico, les desarman, les sacan el gabinete plástico, dejan el mother para que disipe mejor, libere mejor el calor, y lo ponen en un gabinete estanco, un gabinete de chapa, y de esa forma el router se transforma en una roca, ¿sí? En un equipo muy, muy robusto físicamente, física y químicamente. Ok, seguimos entonces. Entrábamos System Reset Configuration, no defaults. Si el router llega a tener alguna configuración preexistente con System Reset Configuration, no defaults igual 10, eliminamos esas configuraciones. Entonces, cuando eliminamos toda la configuración, la única forma que tenemos de entrar al router es por MAC address. Recordemos que Winbox nos permite conectarnos al router por MAC, o sea que MikroTik siempre nos da una alternativa más para resolver problemas. Cuando queremos entrar a un equipo y no tenemos la IP del equipo, seguimos pudiendo entrar por MAC address. Entonces especificamos la MAC address y nos vamos a estar conectando a la MAC. Acá, fíjense, ven el mouse, yo puedo hacer clic en la MAC y entonces acá arriba aparece la MAC. O puedo hacer clic en la IP y entonces acá arriba aparece la IP. Yo hago clic en la MAC y acá arriba aparece la MAC y me puedo conectar a la MAC. En el laboratorio lo primero que vamos a hacer es configurar la IP LAN, la IP en el puerto de Ethernet. Me quedó la IP del martes. Entonces apretamos el más y ponemos 192, 168, supongamos que yo soy el alumno 17, 17.254/24, la configuramos sobre el Ethernet 3, que es a donde tenemos conectada nuestra computadora. En un principio, en el laboratorio del aula, nosotros nos vamos a conectar al Ethernet 3. De hecho, permanentemente vamos a estar conectados al Ethernet 3, porque así son todos los laboratorios. Siguió entrando gente, así que volvemos a repetir el link y el apunte. Ahí estamos. Estamos entonces con la configuración de la IP inicial. ¿Por qué es importante respetar toda esta lógica de configuración de laboratorio? La topología de laboratorio de los entrenamientos Optimix es una topología de altísima escalabilidad. Esta arquitectura que nosotros tenemos acá, que la vemos como un router para cada alumno en el escritorio del alumno, tenemos que entender que al operar con el router OS, que es el sistema operativo que corre dentro de los routers MikroTik, esa misma configuración nosotros la podríamos estar definiendo en un router de gran CPU. Entonces este equipo se transformaría en el router de servicio de un nodo. Nosotros podríamos tener un router de borde, que es el equipo que tenemos arriba, el que comunica todos los routers de servicio, y de esa forma podríamos desarrollar una red de alta escalabilidad con muchos routers de servicio dándole servicio a nuestros usuarios y un router de borde concentrando todo el tráfico.
¿Por qué esta arquitectura es tan valiosa y tan poderosa? Porque la conexión de los usuarios se define en los routers de servicio. Eso quiere decir que los routers de servicio van a ser los encargados de entregar el HCP, de generar las restricciones a través del firewall, de generar los controles de ancho de banda. Todas esas cosas las implementamos en los routers de servicio. Cada router de servicio tiene un procesador que va a poder desarrollar esa tarea. Entonces el router de borde ya no va a tener que hacer control ancho de banda, no va a tener que hacer restricción de firewall, no va a tener que hacer ninguna tarea más que concentrar tráfico. Y eso nos va a permitir repartir el trabajo, que los procesadores de los routers de servicio hagan su tarea y que el procesador del router de borde haga otra tarea distinta, que ¿cuál es? Concentrar tráfico. Y de esa forma vamos a lograr que el router de borde tenga más capacidad de mover ancho de banda y nuestra red pueda crecer. Entonces, por eso es que esta arquitectura es una arquitectura con ruteo de 2 niveles, que es la arquitectura ideal para cualquier escenario de alta escalabilidad y de alto rendimiento. Y por eso es la arquitectura que vamos a seguir durante el curso. Entonces, recuerden que el router de servicio va a tener un lado LAN y un lado WAN. El lado LAN es al cual se conectan los usuarios y el lado WAN es el que se conecta a la red de transporte. Entonces, fíjense ahí las IPs, dice router de servicio 1 WAN, router de servicio 1 LAN, ¿sí? Del lado izquierdo. Tenemos esa configuración para el alumno 1, después el alumno 2, después el alumno 3, después es el alumno A. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos el alumno 17, reemplazamos la A por un 17. Siempre en los cursos vamos a enumerar a todos los compañeros, del 1 en adelante, para poder definir la identificación de todos los dispositivos. Muchas veces tenemos la idea de que un equipo que está dando internet, como en este caso el router de servicio, lo podemos pensar como un router conectado a internet, que toma una IP pública de su lado WAN y entrega IPs privadas del lado LAN. Típicamente en esa configuración el router realiza enmascaramiento, ¿sí? Máscara. En estas configuraciones es trivial qué rango de IP usemos en la LAN. ¿Por qué? Porque las LANs están escondidas, están enmascaradas. En el entrenamiento Optimix, nosotros tenemos que preparar nuestra mente para una red con ruteo bidireccional. Una red en la cual todos los usuarios de todas las redes pueden verse entre sí. Pueden iniciar conexiones, pueden hacerse ping. De esa forma, nosotros podemos constantemente conectarnos desde y hacia cualquier sector de la red para administrar nuestros equipos o para monitorearlos. Recuerden que una de las piezas fundamentales de un buen consultor es tener un sistema de monitoreo que nos permita ver todos los dispositivos que hay en una red y cómo están conectados quién con quién. Esto está en producción en este momento. Y ahí tenemos un cliente que está caído, entonces lo vamos a borrar. Y este también. Entonces vamos a borrar. Ahora sí está todo verde. Ojalá todo se pudiera resolver borrando lo que está caído, ¿no? ¿Ok? Hace poquito compartimos el webinar del DUD, el sistema de monitoreo. El webinar del DUD es un webinar que solemos realizar en Optimix porque es neurálgico para todas las temáticas de redes. Abordamos muchos temas cada vez que hacemos el webinar del DUD y aparte siempre van surgiendo nuevas dudas y nuevas posibilidades y nuevas configuraciones que podamos hacer en el DUD y siempre las compartimos con los alumnos. Entonces, instálense el DUD, ¿sí? El DUD es bueno, úsenlo. Ok, entonces vamos a hacer un par de preguntas para clarificar esta configuración y ya avanzamos al examen pre-MTCNA. Entonces, conecto mi computadora al Ethernet 3 del routercito. Al Ethernet 3 del routercito, por Winbox, cuando empieza nuestro entrenamiento, le vamos a configurar la IP LAN. Fíjense ahí, Ether 3, el alumno 1, 192.168.1.254.
Esa es la IP que tengo que configurar en el alumno 1 en el Ethernet 3. El alumno 17 tiene que configurar en el Ethernet 3 la 192.168.17.254. Recuerden que siempre que no especifiquemos la máscara vamos a usar /24. En ese caso, en el alumno 1 está especificado el /24. Pero en el caso de ustedes, bueno, también tienen que poner el /24. Entonces, el Ethernet 3, la 192.168, alumno 254. La compu, ¿sí? Tu compu tiene que tener la 192.168, alumno.10. ¿Por qué el alumno.10 y no el alumno.11? No, por nada, ¿sí? Elegimos la 10 para tener una red predecible y que si un compañero quiere hacerle de ping al otro compañero y sabe que lo tiene a la izquierda, por ende, si el alumno es 4, el compañero es el 5, le puede hacer ping a esa IP. Solamente para eso. Sigue entrando gente. ¡Wow! Ariel, qué nivel. Disculpen, es un compañero de la facultad que también se suma al webinar. Es increíble cómo estas herramientas acercan a los amigos, ¿no? Que quizás uno hace tiempo que no ve o hace tiempo que no va a ver, pero igual están en el grupo. Bienvenidos. Entonces, la computadora tiene la 192.168 alumno 10, con máscara 255, 255, 255.0 y con gateway la 192.168 alumno 254. El router tiene que tener en su interfaz WLAN 1, ¿sí? En la interfaz inalámbrica, que es la que se va a conectar al router de borde, la 10.220.0 alumno. El modo inalámbrico que vamos a operar es el modo Station Bridge. Vamos a conectarnos al SSID Aula Optimix con clave 8 veces el número 1. ¿Sí? Entonces Aula Optimix, nos conectamos y de esa forma desde el router de servicio tenemos que poder hacerle ping al router de borde. El router de borde va a tener la 10.220.0.254. Esa es la IP del router de borde, que es el default gateway del router de servicio de todos. ¿Sí? Todos los routers de servicio tienen el mismo default gateway, la 10.220.0.254, porque es el router de borde. El router de borde es el default gateway de todos los routers de servicio. Entonces, ahora les voy a hacer una pregunta y necesito que me la contesten por privado. ¿Sí? Entonces les voy a poner acá, contestar por privado. Y la pregunta también la voy a enviar en el WhatsApp por las dudas. La pregunta es, ¿cuál es el default gateway de nuestra computadora? ¿Sí? ¿Cuál es la IP default gateway de nuestra computadora si somos el alumno 17? Contésteme por privado, ¿sí? No en el grupo, no acá en el grupo donde estoy enviando este audio. ¿Cuál es la IP default gateway de nuestra computadora si somos el alumno 17? Muy bien. No Tomás. Mira el PowerPoint, el PDF. Pensá que el default gateway de tu computadora tiene que ser la IP que le configuraste al Ethernet 3 de tu router. El default gateway de tu computadora es tu router. Por ende, la IP que vos le configuras al router es tu gateway. Si vos sos el alumno 17, fíjate acá en el PDF cuál es la IP que configuras en el Ethernet 3 del alumno 17. Vamos, tenés otro intento. Recuerden que los exámenes de entrenamiento de Optimix son multi-intento. ¿Sí? Pueden rendirlos las veces que quieran hasta encontrar las respuestas correctas.
Fíjense, el último octeto de la IP LAN del router de servicio. La IP que configuramos en el Ethernet 3. Bueno, correcto, la mayoría muy bien. 192, 168, 17, 254. ¿Sí? Esa es la IP que configuramos en el Ethernet 3. Muy bien, del router de servicio, que es el default gateway de nuestra computadora. Excelente. Bueno, ya clarificamos entonces esta idea de la topología del aula. Les pido que lo sigan chequeando, que lo analicen bien. Costumbre del 1, sí, es correcto. Estamos acostumbrados a poner como default gateway la .1. En realidad, no tanto porque a mí me gusta mucho usar la 254. Pero está todo bien. Y ya vamos al examen de entrenamiento. Entonces vamos al PREME-TCNA, vamos a la página de Optimix, entramos a nuestra cuenta. Correo electrónico. No me acuerdo mi clave, pero la tengo guardada en el Chrome. Así que vamos a entrar. Ahí estamos. Mi cuenta. Y ahí vamos al exámenes PREME-TCNA. Los parciales. Bueno, vamos a definir el código cuando estemos en el curso. Ahora vamos al PREME-TCNA. Este es un examen público, el PREME-TCNA. ¿Se ve bien? Vamos a ampliar un poquito el tamaño de letra. Ahí estamos. Entonces, pregunta 1. Señalar qué IPs son válidas para configurar una computadora. ¿Sí? ¿Qué IPs podemos configurarle a una computadora? La opción A, 10260.07/24. Recuerden que los octetos, que son la representación decimal de 8 bits, pueden ir desde el 0 al 255, siendo el 0 la IP típicamente la primera y 255 la última. Entonces, si un dígito tiene 260, ya está. Esa IP, ese número está por encima del máximo. En este caso tenemos una IP compuesta por 5 octetos y las IPs tienen 4, así que tampoco aplica. La C es la 10.0.158.0/24. Esa es la primera IP del segmento, por ende es una IP de network. Muy bien, Fabián. Y la última, si es la 90.80.70.60, esa es la única IP válida. ¿Qué configuraciones son necesarias para que un router de borde conectado a internet pueda hacer ping a la 8.8.8.8? Debe poseer una IP WAN en la misma red que el gateway proveedor de internet. Eso es correcto, necesitamos tener una IP de nuestro proveedor. Debe tener un DHCP server. No, el DHCP server sirve para entregarle IPs a los usuarios y no se necesita para que el router tenga internet. Debe tener una regla de Masquerade. No, tampoco, porque la regla de Masquerade sirve para compartir el internet, no para que el router tenga acceso a internet. Debe tener una ruta por defecto 0000/0, correcto. El default gateway es una de las condiciones vitales para que un router o un dispositivo se pueda comunicar con otras redes. Así que esto también es correcto. Y la I debe tener configurado un servidor DNS. No, el servidor DNS o el servicio DNS sirve para convertir nombres a IP, no para acceder a Internet. Así que si yo solamente quiero hacerle ping a la 8.8.8.8, no necesito DNS. 3. ¿Qué implica si una PC, si en una PC le puedo hacer ping a la 127.0.0.1? La IP 127.0.0.1 es lo que dan a llamarse una IP de loopback. Es localhost, es yo mismo. Cuando un dispositivo le hace ping a la 127.0.0.1, se está haciendo ping a sí mismo. Entonces, ese es el concepto de esa IP. Entonces, la opción correcta es la C,
Nada, porque la IP 127.0.0.1 es la IP localhost y todos los dispositivos contestan a esa IP. Todos los dispositivos cuyo stack TCP/IP está funcionando adecuadamente, ¿no? Si un dispositivo no contesta esa IP, es porque no tiene placa de red o porque no tiene en realidad el stack TCP/IP operando en ese sistema operativo. 4. Señalar qué par de IPs pueden verse por broadcast si se las configuran dos PCs conectadas a un switch. Tenemos opción A, la 10.0.0.1 quiere comunicarse con la 10.0.0.200. Estas dos IPs están en el mismo segmento, el segmento 10.0.0.0/24, por ende sí pueden comunicarse entre sí. La 192.168.200.200 barra 16 quiere comunicarse con la 192.168.11/16. Cuando una IP tiene máscara barra 16, quiere decir que tienen que coincidir sus dos primeros octetos. Los dos segundos octetos pueden ser distintos. En este caso esa regla se cumple, así que la IPv también se puede ver con la otra. Opción C, la PC 10.0.0.1 con la 10.0.0.2. Fíjense que este caso es un caso un poquito que tiende a confundir porque son dos IPs de distinto segmento, ¿sí? De distinto rango. ¿Cómo hacemos para saber si estas dos computadoras pueden comunicarse? Tenemos que analizar el rango más específico. Cuando decimos el rango más específico, estamos hablando de el rango más restrictivo, que permite menos combinaciones. En este caso es el barra 24. Entonces, analizando el barra 24 en las dos IPs, tenemos que analizar si las dos IPs fueran rango 24, ¿se podrían ver? Y sí, si las dos IPs fueran barra 24, se podrían ver. Entonces, el hecho de que una de las dos tenga barra 16 no afecta, igual se van a poder ver. Opción D, la 192.168.0.1 con la 192.168.1.2. Epa, ahí son barra 24 las dos, pero el tercer octeto es 0 en una y 1 en la otra. No, esas dos computadoras no van a poder verse, la D no es una opción válida. Y por último la 172.17.0.1 con la 172.16.0.3. Pero acá tenemos un barra 8, o sea que con que coincida el primer número ya es suficiente, están en la misma red. Y eso se cumple en este caso. Por ende, las dos IPs están en la misma red. O sea que la única respuesta incorrecta es la D. 5. Para conocer los switches por los que pasa el tráfico, puedo usar traceroute o tracert según el sistema operativo. El tracert, que es un comando disponible en una consola, ¿sí? Tracert 8888. Cuando hacemos el tracert en Windows, por defecto, ese tracert hace resolución de nombres en reversa y eso hace que el tracert a una IP demore mucho. Si ponemos -D, evitamos esa resolución en reversa y hacemos que el tracert se ejecute más rápido. Cuando hacemos esto, fíjense, vamos a conocer los saltos, los routers, los gateways por los cuales pasa el tráfico cuando intenta acceder a ese destino. Y acá vemos todos los saltos por los cuales pasa el tráfico para acceder a ese destino. Entonces, también podemos usar un programita open source que se llama WinMTR. Se los recomiendo, ¿sí? Bájenselo, WinMTR. Y ponen 8888. Lo que tiene interesante este programa es que hace un traceroute continuo. ¿Ven? Está todo el tiempo haciéndole ping a esa IP. Entonces, si hay latencia, no solamente te la marca, sino que te dice en qué salto es la latencia. ¿Ven? Ahí tenemos average, worst, last, las distintas columnas de latencia, porcentaje de pérdida. Fíjense que acá las latencias después de mi Wi-Fi son bajas, pero las latencias al Wi-Fi son de 30 milisegundos de promedio. WinMTR, muy recomendable. Entonces el tracer sirve para conocer los routers por los que pasa el tráfico, no los bridges. Entonces, para conocer los switches por los que pasa el tráfico, puede usarse traceroute falso.
¿Qué cosas podemos hacer cuando estamos conectados remotamente a una PC? Acá lo que tenemos que hacer es analizar qué acciones pueden desconectarnos de esa ruta. Este es un ejercicio muy sano cuando empezamos a hacer administración de routers, porque a veces podemos llegar a realizar alguna acción en un router remoto que produzca que se nos desconecte el router nuestro, nuestra conexión, nuestro Winbox, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas no podemos hacer? Por ejemplo, deshabilitar la placa de red, porque si deshabilitamos la placa de red se nos va a desconectar el Winbox. Ejecutar un ipconfig, flush DNS, eso produce renovación de IPs, perdón, del DNS, ipconfig /all, todo lo demás se puede hacer. Lo que no podríamos hacer es un ipconfig /renew, por ejemplo. Voy a agregar esa opción, me voy a anotar acá, agregar ipconfig /renew. ¿Sí? Este comando puede cambiar la IP de la computadora, entonces se nos desconectaría el Winbox. 7. ¿Cómo puedo descubrir si una PC en la misma LAN en la que me encuentro está apagada o tiene un firewall que me impide accederla? Bueno, para conocer si una IP que en mi mismo entorno de broadcast está encendida, tengo que usar ARP-A. ¿Sí? Así voy a poder ver la MAC address de la computadora. Recuerden que los firewalls son recursos en capa 3. Los firewalls no pueden bloquear las peticiones en capa 2. Entonces las peticiones ARP no pueden ser bloqueadas por un firewall. ¿Qué configuración de un alumno número 15 tenemos que definir en un aula, en un entrenamiento Optimix? Bueno, recuerden que la placa inalámbrica hay que mantenerla deshabilitada, así que la A no es correcta. El puerto de Ethernet tiene que tener la 15.10, esa es la IP que tenemos que configurar si somos el alumno 15. El Wi-Fi tiene que estar deshabilitado, bueno, la opción correcta es la B. Y por último, no, anteúltimo, un administrador configura dos computadoras con IPs de la misma red y la misma máscara de su red. Pero no les configura default gateway. No le configura un default gateway a estas dos computadoras. ¿Qué ocurrirá? Entonces, recordemos que el default gateway es la puerta de enlace predeterminada que le indica a una computadora cuál es la ruta por defecto. Eso quiere decir cuál es la IP con la cual se va a tener que comunicar cuando quiera comunicarse con otras redes. Ese es el concepto del default gateway. Entonces, si las PCs tienen IP y tienen máscara, pero no tienen default gateway, ¿qué va a ocurrir? Opción A. Las PCs no van a poder comunicarse entre sí y van a quedar aisladas. Eso es falso. Si las dos IPs tienen IPs de la misma red y tienen la misma máscara, van a poder comunicarse entre sí. A menos que tengan la misma IP y estén produciendo un conflicto de IP, ¿no? Pero bueno, eso es, obviamente no. Entonces, la opción A, falsa, porque sí van a poder comunicarse. Opción B. Las PCs podrán comunicarse entre sí, pero no podrán comunicarse con otras redes ni acceder a Internet. Es correcto. Esa opción B es correcta. C. Las PCs podrán comunicarse entre sí y podrán acceder a otras redes y a Internet, pero no podrán navegar porque no podrán resolver consultas DNS. En ningún lugar digo que no configuro el DNS. Así que esa opción no es correcta. Las PCs tendrán Internet, podrán navegar porque tendrán DNS, pero no podrán comunicarse entre sí. No, si tienen Internet y pueden comunicarse a Internet estando en el mismo segmento, obviamente van a poder comunicarse entre sí. Así que la D tampoco es correcta. ¿Sí? Y nos queda la última pregunta, la 10. ¿Cuál es la diferencia entre un bridge y un switch? Que un switch puede rutear y un bridge no. Que un switch procesa tráfico por hardware y el bridge por software. Que un bridge es descubrible con 3 root y un switch no. Bueno, la respuesta correcta es la B. Un switch opera por hardware y un bridge por software. Solemos decir que un bridge es como un switch que en vez de operar por hardware, con procesadores incorporados, opera por software, a través de un sistema operativo. Ahora, solemos decir que un switch es un dispositivo comparable con un bridge porque opera en capa 2. Pero en este punto me gusta aclarar
que existe el concepto de switch en capa 3. Entonces, cuando uno habla de switch, normalmente tendría que especificar qué es un switch en capa 2 o un switch en capa 3. ¿Por qué? Porque el uso y costumbre plantea, muy habitual, hablar de este concepto de switch en capa 3. ¿Qué es un switch en capa 3? Un switch en capa 3 es un router que trabaja por hardware. En vez de tener un software, un sistema operativo como es MikroTik, tiene un hardware. Es como si el sistema operativo lo pusiéramos en una EEPROM, ¿sí? En un procesador dedicado. Normalmente los switches en capa 3, o sea, los routers por hardware, les podríamos decir, son equipos que rutean y que tienen muy alta velocidad, muy buen rendimiento. Entonces nos permite desarrollar funcionalidades de routing a unas velocidades de transferencia enormes. ¿Sí? A ver, los routers MikroTik no operan por hardware, la gestión de ruteo la hacen por software, pero su rendimiento sigue siendo monstruoso. ¿Por qué se justificaría poner un switch en capa 3? Bueno, porque quiero mover 500 gigabits. ¿Sí? Si quiero que un router pueda transportar o mover o gestionar 500 gigabits, no hay ningún router MikroTik pensado para eso. De hecho, el D72, que es el equipo más poderoso, tiene 8 puertos de 10 gigabits, o sea que en principio lo máximo que podría mover sería 80 gigabits. Si yo quiero mover 500, voy a necesitar una capacidad de procesamiento monstruosa, brutal, enorme. Eso normalmente no lo puede enfrentar un sistema operativo en software, lo enfrenta un hardware. Entonces, en esos casos se aplica el concepto de switch en capa 3. Nosotros durante el entrenamiento, normalmente cuando hablemos de switches, vamos a hablar de un dispositivo que gestiona tráfico en capa 2. Funcionalmente, un bridge y un switch son sinónimos. ¿Okay? Solo que uno es por software, router OS, y otro es por hardware, como es un CRS de MikroTik. Bueno, llegamos hasta acá para lo que es el webinar. Recuerden entonces, analicen y lean un poquito más el apunte, por lo menos por completo. El lunes a las 8:30 estamos ahí en la bomba de Vespucio Norte con el transporte del Insto, listos para llevar a los asistentes a el edificio del Insto, aquellos que no vayan en bus, perdón, que no vayan en vehículo propio. Así que los esperamos en Vespucio Norte para llevarlos y traerlos a la ida y a la vuelta. Esto hace muy práctico el viaje porque llegar a Vespucio Norte es muy fácil, ¿no? Y para empezar a las 9 de la mañana el entrenamiento el próximo lunes 13. Quedo atento ahora en estos próximos 30 segundos a ver si hay alguna consulta en el grupo. Perfecto, no hay ninguna consulta. Envío un pulgar. Estamos en contacto entonces, buen fin de semana. Recuerden que este grupo WhatsApp va a seguir abierto para cualquier consulta o cualquier necesidad. Recuerden aprovechar las nuevas tarifas de los entrenamientos. Y estamos en contacto entonces para vernos el lunes. Una pregunta de examen, te equivocaste. Una pregunta que se puede hacer de forma remota. Ah, es probable. A ver. Esas no las contesté todas, disculpen. ¿Qué cosas se pueden hacer de forma remota? Remotamente una PC. Deshabilitar y rehabilitar la placa de red. Está bien. Ejecutar un ping. Ah, lo contesté al revés. ¿Qué cosas podemos hacer? Tengo que contestar todo a la inversa. Muchas gracias, Fabián. Claro, todas menos esa. No envié. A ver, ¿qué nos sacamos? Gracias, Fabián. Hubiera sido muy penoso que mi calificación no fuera al 100%. Muchas gracias. ¿Querés realizar el examen nuevamente? No. Ok. Bueno, estamos en contacto, entonces muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por contar con nosotros. Sí, ahora yo voy a subir este webinar a YouTube para que todos puedan accederlo.
Muchas gracias. Estamos en contacto. Buen fin de semana y seguimos por el WhatsApp.